El pasado de Dragón ha confirmado todas las teorías. Un joven soldado de la Marina en busca de justicia. Un miembro de la generación de jóvenes promesas junto con Akainu y Kizaru. Pero ahora la pregunta es: ¿cuándo se enlistó Dragón en la Marina? ¿Fue antes o después del incidente de God Valley? Quédate, porque la relación que tienen Dragon y Akainu puede ser la clave para entender la captura de Ginny hace 14 años. Porque la línea temporal de la vida de Dragon te va a dejar con la boca abierta. Y la historia de Yuler y Bonnie con el corazón partido. Perfecto, ya nos lo confirmaron. Nuestras corazonadas de que Dragón en algún momento de su vida fue un marín eran reales. Claro que eso explica muchísimas cosas, como por ejemplo en la guerra de Marineford, cuando Akainu se la pasó refiriéndose a Luffy como el hijo de Dragón esto, el hijo de Dragón lo otro, siempre como si él, Akainu, tuviera un pleito personal de hace muchísimos años con Dragón, un resentimiento mucho más allá del hecho de que Dragón es el líder del ejército revolucionario. No, Akainu lo resentía por algo más. Y ahora, con esta nueva teoría confirmada, ya sabemos, o al menos ya tenemos una idea de qué es. Dragón actualmente tiene 55 años, Sakazuki también tiene 55. Es natural pensar que en su juventud, así como Koby y Helmeppo, ambos fueron aprendices de la Marina, ambos escalaron los rangos al mismo tiempo, ambos entrenaron con las mismas personas. Quién sabe hasta qué grado vaya a extender Oda todo esto, pero la dirección en la que vamos va a terminar resultando que Garp también entrenó a Sakazuki, al mismo hombre que estuvo a punto de matar a su propio nieto, porque aquí está el detalle. Pensándolo en retrospectiva, durante la guerra de Marineford, Akainu se salió completamente de sus deberes como almirante de la Marina, sacrificando la vida de cientos de soldados, extendiendo la guerra para ir a matar a Luffy. Es que viendo sus acciones en Marineford podemos decir que matar a Ace era su obligación como marín, pero ir a por Luffy era su pasión. ¿Qué clase de pleito personal tienen estos dos personajes que hizo que Akainu hiciera hasta lo imposible para no dejar escapar a Luffy? Incluso una vez ya matando a Ace, cuando Jinbe se lo quitó de enfrente, pero Sakazuki seguía insistiendo, persiguiéndolos, incluso mandando a los otros dos almirantes para no dejar escapar a Luffy con Law, un Luffy que ya estaba inconsciente. Claro que en ese momento entendimos que era porque Akainu se había dado cuenta del verdadero valor de Luffy, de la verdadera amenaza que este joven representaba, pero tal vez haya algo más allá, un pasado con Dragon. Pero esta no es la pregunta que más se me quedó retumbando en la cabeza, no. El verdadero misterio, ahora que ya sabemos parte del pasado del líder del ejército revolucionario, es: Dragón, ¿se unió a la Marina antes o después del incidente de God Valley? Línea temporal de Dragón y God Valley, los inicios o el final como marín. Analicemos primero los datos duros, los datos confiables, inapelables que el flashback de Kuma nos proporcionó. Hace 55 años, Dragón nació en el reino de Goa. Poco o nada se sabe de su infancia. Si creció al igual que Luffy en las Islas Dawn, a las afueras del reino de Goa, criado por bandidos en el monte Kolubo, o criado por el mismo Garp en alguna base de la Marina, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la siguiente fecha importante en la vida de Dragón es hace 38 años, en el incidente de God Valley. Dragón allí ya tenía 17 años, justo por la misma edad en que Koby con 16 años se enlistó en la Marina. Esto quiere decir que Dragón ya era un marín durante God Valley. Bueno, pues eso y sus implicaciones es lo que vamos a analizar más adelante. Lo siguiente que sabemos es que hace 30 años, cuando Dragón tenía 25, el reino de Sorbet y seguramente muchos otros reinos corruptos en el mundo ya actuaban de manera discriminatoria hacia los ciudadanos que no podían pagar el tributo a los dragones celestiales, que de hecho este sistema de tributos, como vimos también en el reino Vodka donde nació Kaido, es tal vez la causa principal por la que los reyes de las islas se van corrompiendo.
que incentiva la discriminación, el genocidio. Y ahora que aprendimos más sobre estos tributos, más detalles como por ejemplo de que el monto a pagar es directamente proporcional a la cantidad de habitantes de una isla, pues esto es una carta abierta para justificar, como les digo, el genocidio. Matar a los ciudadanos que no pueden pagar porque su sola existencia aumenta el monto a pagar. Justo como Oda ya nos había mostrado en el flashback de Nami, que Belmer no tenía la suficiente cantidad de dinero para pagar por ella y sus 2 hijas, que entonces la repercusión de esto había sido matarla. Entonces ya sabemos que hace 30 años el mundo ya funcionaba así, que los reyes, presionados por el tributo a los dragones celestiales, incentivaban la esclavitud de los pobres o ya directamente su exterminación. ¿Y cómo se relaciona esto con Dragon? Pues precisamente porque solo 5 años después de que nos enterásemos de que el reino Sorbet ya tenía a uno de esos reyes corruptos que encarcelaba a los pobres y los dejaba morir de hambre, hace 25 años, cuando Dragón ya tenía 30, ahora sí ya tenemos datos duros de que él ya no era un marín, que de hecho, como lo vio Kuma en el periódico, él era el líder de un grupo llamado los Guerreros de la Libertad, que iban a por el mundo apoyando revoluciones, ayudando a la gente que estaban hartos de sus gobiernos corruptos, de las injusticias. Antes de esto no sabemos cómo era la vida de Dragón, pero con este periódico podemos estar seguros al menos que hace 25 años, cuando Dragón tenía 30, ya no era un marín, que ya había desertado, y para ser justos, posiblemente ya había desertado desde antes, porque para aparecer en el periódico mundial reconocido como un criminal por el gobierno, ya con carteles de recompensa, quiere decir que llevaban un tiempo con estas insurrecciones. ¿Qué cantidad de tiempo? Pues es imposible saber. Puede ser desde una semana, un mes, un año, hasta regresar a cuando Dragón tenía tan solo 17. Y tras ver lo que pasó en God Valley, si es que ya era un marín en ese momento, decidió renunciar a la marina. Pero tengamos paciencia, que a eso vamos a llegar. Lo siguiente que sabemos gracias al flashback de Kuma es que hace 22 años, 3 años después de que Kuma leyera sobre Dragón en el periódico, Kuma fue hasta la capital del reino Sorbet para reclamarle a los guardias que regresasen a la gente que habían secuestrado. Aquí era ya donde las políticas del rey eran abiertamente genocidas, cuando el rey ya había aprobado la ley de esclavitud hacia la gente del sur. Esta fue tal vez la primera vez que Kuma usó su fruta para lastimar a alguien en lugar de para ayudarlos. En ese entonces Dragón ya tenía 33 años. Curioso que es la misma edad en la que Sakazuki Akainu se convirtió en vicealmirante de la marina, llegando hasta el mismo rango que actualmente tiene Garp. Pero para este punto ya Dragón estaba bien metido en el movimiento de los Guerreros de la Libertad, preguntándonos entonces, ¿hasta qué grado llegó Dragón en la marina? Si era más talentoso que Akainu y llegó hasta vicealmirante antes de cumplir los 25 años, antes de haber renunciado a la marina, y que por eso Akainu le tiene un gran rencor. O tal vez Dragón renunció antes de alcanzar cualquier rango importante. Pero al punto, lo que aprendimos en esta parte del flashback de Kuma es que Dragon, por recomendación de Ivankov, fue hasta el reino Sorbet a ayudar a la gente de ese país para darse cuenta de que Kuma ya había iniciado algo, pero que lo habían encarcelado. Aquí el narrador nos dice algo muy importante, que los dos pilares del movimiento, Dragón e Ivankov, pronto se convirtieron en 3 cuando reclutaron a Kuma, y que no pasaría mucho tiempo para que el nuevo nombre de este movimiento de liberación resonara como un eco por todo el mundo. El nombre del ejército revolucionario. Y este es un detalle importantísimo, porque esto no fue lo único que pasó hace 22 años.
Hace 22 años también ocurrió el incidente de Ojara. Unos meses después del genocidio que ocurrió en esta isla, según nos contó el narrador, vimos cómo en el capítulo 1066, titulado La voluntad de Ojara, Dragón fue a visitar la tumba de su amigo el profesor Clover. Y digo amigo porque seguramente fue Clover la persona que le mostró a Dragon la verdad del mundo, la persona que le enseñó los secretos prohibidos del gobierno mundial. Vegapunk también estaba allí. De hecho, fue él quien vio cómo los gigantes rescataban los libros que quedaban allí, preguntándose si acaso ellos conocían la verdadera importancia de esos libros, para luego ver cómo Dragón aparecía a sus espaldas. Aquí es cuando aprendemos que Vegapunk hace un tiempo había rechazado la invitación de Dragón de unirse a los guerreros de la libertad. También aprendimos que al menos hasta ese día en Ojara, hace 22 años, el ejército revolucionario todavía no se había consagrado, lo que tiene muchísimo sentido, pues el diseño de Dragón, su cara sin el tatuaje, la banda en su pierna con las mismas X que el tatuaje, todo igual que como lo vimos en el flashback de Kuma. No tenemos elementos para saber si este encuentro con Vegapunk en Ojara hace 22 años fue antes o fue después de reclutar a Kuma, pero lo importante aquí es que durante el recuento de lo que pasó ese día, Punk 01 Shaka nos confirmó que solo les tomaría un año para que Dragón, Emporio Ivankov y Bartolomeo Kuma fundaran el ejército revolucionario que sacudiría al mundo hasta el día de hoy. Lo que nos da una pista enorme de cuándo Dragón se hizo su tatuaje, que definitivamente tuvo que haber sido un símbolo de cuando el ejército revolucionario fue consagrado, cuando fue finalmente fundado, un año después del incidente de Ojara, es decir, hace 21 años, cuando Dragón tenía 34 años de edad, cambiando de tener las X en la banda de su pierna a tatuárselas en la cara. ¡Oh, qué increíble! Ahora me preguntarán, ¿qué significan esas X? Bueno, pues esa es otra historia. Entonces, Dragón se unió a la Marina antes o después del incidente de God Valley. ¿Qué fue lo que le hizo perder la fe en la Marina? ¿Por qué le dijo a Kuma que se dio cuenta que allí nunca iba a poder encontrar la justicia? Pues esto lo podemos ver de dos formas. Si Dragón de 17 años no estuvo en God Valley, entonces se unió a la Marina después. Se unió porque él no supo lo que pasó realmente allí. Pero lo que sí se enteró es que su padre Garp fue llamado el héroe de la Marina por ese incidente y que él, con su sentido fuerte de la justicia, también tomó la decisión de unirse a esta organización, inspirado en cambiar al mundo, entrenando junto con Akainu y Kizaru, que él era parte de la generación de jóvenes promesas de la Marina, pero que un día se dio cuenta de lo podrido que estaba todo, al igual que Jaguar Di Saul y muchos otros marines que lo piensan también, que se han unido a Sword o que directamente han renunciado. Tal vez este sea el resentimiento que le tiene Akainu a Dragón, que Dragón era más talentoso que él, que tenía más probabilidades de escalar los rangos, pero que decidió renunciar, mostrándole subliminalmente a Akainu que su sueño de ser un gran marín, de buscar la justicia, era una pérdida de tiempo. O la otra opción es que Dragón se unió a la Marina antes del incidente de God Valley, con 16 años o menos, como un aprendiz, justo como Kobe, que los esfuerzos de Garp de meter a su familia a la Marina sí funcionaron por primera vez en Dragon, criándolo no en el monte con los bandidos, sino junto a él en el cuartel de la Marina, entrenándolo desde pequeño para ser un gran marín, y todo iba perfecto hasta que un día pasó el incidente de God Valley, hasta que Dragón con 17 años fue testigo en carne propia de lo que pasó ese día en esa isla, la verdadera cara de los dragones celestiales, la verdadera putrefacción del gobierno mundial, perdiendo toda su fe en que podría encontrar la justicia en esa organización. Pero a ustedes, ¿cuál opción les gusta más? ¿Dragon se enlistó antes o después del incidente de God Valley? Déjenlo en los comentarios. La maldición de la sangre Bucanir.
Continuando con el flashback de Kuma, sabemos que hace 14 años en un cierto reino, y ya aquí el ejército revolucionario tenía unos 7 años de haberse fundado. Dragón ya era un hombre maduro de 41 años, ya tenían su cuartel general en Báltigo. Fue aquí cuando en esta cierta isla, la capitana de las fuerzas del este, Ginny, fue capturada. Y es interesante que hayan escogido la palabra capturar, porque esto implica que es el gobierno quien está detrás de esto, el enemigo que los tomó por sorpresa, como dijeron los revolucionarios que le llamaron a Dragón con la noticia, es el gobierno mundial. O sea, que estos pies que vimos asediándolos deben ser de alguien de la marina o alguien del gobierno mundial. Claro que también pudo haber sido un pirata u otra facción enemiga del ejército revolucionario, pero usualmente lo más sencillo es la respuesta correcta, y lo más sencillo en esta ocasión es que el enemigo de los revolucionarios sea precisamente el gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué capturar a Ginny? A lo mejor es estirar mucho la cuerda, pero lo que se me ocurre es que la inteligencia del gobierno descubrió que ese día en el incidente de God Valley, la persona que había filtrado la información a los piratas había sido Ginny, y fueron a capturarla muchísimos años después apenas si se enteraron. Suena plausible, pero ¿por qué se tardaron tanto hasta ahora? No, aquí debe de haber otra explicación. La otra opción que también tiene fundamentos es una que ya nos presentó Oda dentro del mismo flashback. El gobierno capturando a Kuma, a su papá y a su mamá por tener sangre bucanir. A ver, Kuma le había dicho a Ginny que no quería casarse o tener hijos con ella, y era precisamente por esto, por este trauma, que él no la quería hacer pasar por lo mismo que él pasó con su padre y su madre, que la sangre bucanir iba a ser maldecida por el gobierno, y tal vez la razón por la que fueron a secuestrar a Ginny es porque o ya se había casado con Kuma o ya habían tenido a Juller y Bonnie, pero simplemente no lo vimos en el flashback, lo que explicaría por qué en un SBS Oda dijo que Bonnie tenía 24 años, es decir, que Kuma y Ginny la tuvieron un año después de esta escena en que Kuma estaba leyendo el periódico, ese día en que Ginny le había pedido que se casaran. Lo que quiere decir que Bonnie era un bebé de 2 años o más o menos cuando Dragón fue a reclutar a Kuma y a Ginny en el reino Sorbet. Pero como nunca vimos a Bonnie, pues esta opción es difícil de creer. Como en el flashback durante todos estos años nunca vimos a Bonnie, esto nos lleva a la conclusión de que pues no había nacido. Si de verdad es por la sangre bucanir que capturaron a Ginny, ¿por qué el gobierno nunca se preocupó en capturarla antes, desde el momento en que Bonnie había nacido o había sido concebida? Así que no, la otra opción que nos queda es que en este cierto reino hace 14 años, Ginny estaba embarazada, que así se la llevaron, embarazada con Juller y Bonnie en su vientre. Con lo que podemos concluir que Bonnie ni es una adulta de 24 años como Oda nos dijo en el SBS, ni es una niña como vimos al inicio del arco de Egghead, sino que posiblemente sea una adolescente de unos 13 años, una niña vaya en los ojos de Vegapunk y de todos nosotros. Después de todo, miren cómo lucía Koby cuando tenía 16 años. A lo mejor la que vimos al inicio de Egghead es Bonnie de 13 años de edad. Vayan ustedes a saber cómo Oda dibuja edades. Pero ya habiendo analizado la posible edad de Bonnie, lo que queda saber es quién secuestró a Ginny. Pues me puedo estar equivocando, pero para eso estamos aquí, para soltar los análisis. Pero la persona que no solo tiene un historial con Dragón, sino que también Oda nos los ha mostrado tener un conflicto con Juller y Bonnie, es Akainu Sakazuki. En el capítulo 595 vemos cómo Barbanegra había atacado una isla, capturando quién sabe si por coincidencia o por plan, pero capturando a la mismísima Juller y Bonnie. Barbanegra le dice que no puede creer cómo una niña como ella, una joven, hubiese podido tener 100 millones de recompensa. Y después de que Bonnie lo pateara por querer propasarse con ella, Barbanegra olvida la idea de reclutarla y le dice que mejor la va a intercambiar con la marina por un barco. Pero de repente Van Augur le avisa que la marina ya venía en camino a la isla y que el mismísimo Akainu venía a bordo de los barcos. Naturalmente Barbanegra se le cayeron los pantalones y asustado le dijo a su tripulación que no estaban listos para enfrentarse contra Akainu, y así se fue corriendo dejando a Bonnie allí amarrada. Akainu entonces llega a la isla, se para frente a Bonnie y le dice exactamente estas palabras, escuchen.
Me dio escalofríos cuando me enteré de que te habías escapado del gobierno, para continuar diciéndole que ya todo había terminado, que por fin la tenían de vuelta. ¿Qué? ¿Bonnie ya antes había sido capturada por el gobierno? ¿Qué implicaciones tiene esta conversación? No me lo quiero ni imaginar de lo triste que va a ser, pero piénsenlo. Bonnie fue presentada con los otros supernovas en Shabodi 2 años antes de la actual línea temporal. ¿Será posible que cuando se escapó del gobierno lo único que le quedó hacer fue convertirse en una pirata? ¿Será posible que lo que nos falta ver del flashback es conocer la historia de cómo Ginny fue capturada por Sakazuki cuando estaba embarazada de Bonnie? Que Bonnie nació, como dijo Saturno, siendo una esclava, que nació bajo las garras del gobierno mundial, maldecida por su raza bucanir, arrebatada de los brazos de su madre, entregada a los dragones celestiales como una esclava. Lo que explica el dibujo de Bonnie hecho por Oda cuando ella era una niña, con sus ropas rasgadas, con el cuerpo maltrecho. Pero es verdad que no explica el por qué está comiéndose un festín, o esta otra imagen de Bonnie siendo cargada por su padre Kuma. A ver, pensémoslo así. Ginny fue secuestrada con Bonnie en su vientre. Bonnie nace bajo las garras del gobierno mundial siendo una esclava, pero luego es rescatada por su padre, que fue así como Bonnie conoció a su papá Kuma, que sí creció capturada por el gobierno, como les digo, pero Kuma la rescató en algún momento, haciendo un pacto con el gobierno como ya habíamos hablado en análisis atrás, sacrificando su propia vida, su alma, su cuerpo, entregándoselo al gobierno con tal de darle a Bonnie la oportunidad de vivir su vida libre. O tal vez la negociación no le alcanzó para tanto, pero al menos para sacarla de las manos de los dragones celestiales, para que Bonnie no viviese una vida de esclavos en Marilloa, sino que en lugar de ello estuviese custodiada por el gobierno mundial. Tal vez a eso se refirió Akainu en el capítulo 595 cuando le dijo que le había dado un escalofrío cuando supo que se escapó, pero que ahora ya la tenían de vuelta en la marina y en el gobierno como estuvo toda su vida. Pero que sin embargo, este fue el sacrificio más importante de la vida de Kuma, rescatar a su hija de ser perseguida por los dragones celestiales y su sangre bucanir. Esto nos va a hacer a todos llorar como nunca antes. Y claro que existen otras opciones para todo esto, que por ejemplo Bonnie no es la hija biológica de Kuma. Ni siquiera me quiero adentrar en esa posibilidad. Imagínense, Ginny siendo abusada No, olvídenlo. O la otra opción, Bonnie siendo un clon de Ginny, pero sin pecas, me imagino, sin ser idénticamente iguales, si es que eso es un clon. Y ya que estamos hablando de clones, durante este flashback no me he dejado de sorprender de ver a Kuma con pupilas en los ojos, en su forma ya adulta como siempre lo conocimos, ya con el ejército revolucionario, pero con pupilas en los ojos, con alma, con ojos soñadores, al contrario de como lo vimos la primera vez, como lo vimos en Thriller Bark, en Shabodi, con ojos totalmente en blanco, representando su alma cada vez más cerca de la muerte. Todavía nos falta conocer la historia de por qué a Kuma le llaman el rey tirano de Sorbet, pero tal vez esto tenga que ver con los pobladores del sur de la isla, con propaganda que el gobierno esparció para ensuciar el nombre de Kuma, o tal vez a Kuma los ancianos de la aldea lo traicionaron, o algo así. Pero sinceramente no sabemos en qué momento, a qué hora Kuma se pudo haber hecho el rey de Sorbet si ya estaba metido con el ejército revolucionario. Pero lo que no cabe duda es que la teoría de Bonnie siendo un clon de Ginny suena muy atrevida, poco fundamentada. No, Jewelry Bonnie es una bucanir, hija de Kuma. Mírenle su cuerpo en este ataque que le llamó futuro distorsionado, el cuerpo de su padre, el cuerpo de un bucanir. La historia de un padre sacrificándolo todo por su hija es una que Oda, según entrevistas, siempre había querido contar, que antes no había podido escribir sobre esto porque él mismo no era un padre, pero desde que su hija nació no ha hecho más que pensar en esto, cocinar esta maravillosa pero increíblemente historia de amor incondicional, el amor de padre a hija. Todo con medida.
Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este de Garp Revolucionario o a este de la Guerra Final One Piece. No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Carl Jung.